Perfecto. Vamos a dar inicio a este tiempo, esta segunda parte de principios bíblicos financieros. Ustedes recuerdan la primera parte que tuvimos de este estudio taller que los principios son los medios a través de los cuales se rige el reino de Dios. El reino de los cielos se rige y se manifiesta, se mueve, se trabaja por medio de principios. Y la palabra está llena de principios escriturales que son, podríamos decir, que son muy, pero muy importantes, muy básicos para lo que tiene que ver con nuestra salvación en todo el sentido de la palabra. Recuérdense que la salvación, la gente solamente, los evangélicos solamente ven la salvación como no ir al infierno, ¿verdad? Ir al cielo. Eso para ellos es la salvación. No me voy a perder, me voy me voy al cielo. Pero realmente la salvación es más que eso, ¿no? La salvación envuelve todo lo que tiene que ver con nuestro estilo de vida. Dios nos salva hasta de los malos pasos financieros que damos. Pero para eso necesitamos recurrir a hacer uso de los principios que la palabra de Dios nos establece para nosotros movernos en base a ellos. Así que vamos a ir remembrando. Quiero compartir con ustedes pantalla, ¿verdad? Para que ustedes puedan visualizar lo que hemos estado hablando y puedan tener más o menos las nociones eh, que tratamos, ¿verdad? De lo que tratamos en la intervención pasada. Así que eh, vemos que los principios bíblicos financieros son y se encuentran en las escrituras, ¿verdad? Se encuentran en la palabra de Dios para que nosotros podamos vivir una vida saludable financieramente, o sea, hablando en cuanto al uso de los recursos que el Padre pone en nuestras manos. Entonces, eh, vimos en el tema pasado la diferencia entre principio y mandamiento, ¿verdad? Y decíamos que son reglas que orientan la acción de un ser humano y estas reglas trabajan en cuanto a lo que son las facultades espirituales de la razón. Los principios también son usados para referirse a fundamentos, a leyes, sobre cómo funciona una ideología, ¿verdad? Una ideología se mueve por principios para poder sostenerse. Las teorías, las doctrinas, la misma doctrina de Cristo está basada o basamentada en principios, ¿verdad? En cambio, los mandamientos entonces son órdenes dadas por alguien con autoridad para hacerlo. Pero en el caso de la palabra, esas órdenes son dadas, esas órdenes se dan para que la gente tome en cuenta los principios. Es decir, Dios quiere que nosotros mantengamos siempre frescos los principios de su palabra y los principios de su gobierno, ¿verdad? Entonces, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda de esos principios, Dios entonces establece lo que se llaman mandamientos. Eso lo hizo con el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, Dios tuvo que trazarle
mandamientos porque ellos comenzaron a violentar los principios. Por ejemplo, hay un principio judío que dice, eh, dice, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. O sea, es un principio que nosotros lo podemos entender como, escucha Israel, el Señor tu Dios uno es lo que significa eso. Entonces, ellos se mueven, comenzaron a moverse de tomando en cuenta esos principios de que Dios es uno y Él tiene toda la autoridad. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel sale, ¿eh? ¿Qué hicieron ellos? Que ellos comenzaron a violentar los principios de Dios, de que Dios es uno solo y que no hay ningún otro. ¿Y qué hicieron? Se crearon imágenes, ¿verdad? Se hicieron becerros de oro y todo ese tipo de cosas y violentaron los principios de Dios. Entonces, ahí fue que Dios dijo a Moisés, escribe esto, ¿verdad? Y entre los mandamientos que violentaban esos principios de Dios, hay uno que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Eh? Entonces, ustedes pueden ya entender la diferencia entre principios y mandamientos. Y yo les ponía a ustedes el ejemplo de una vajilla, ¿verdad? Una vajilla limpia. Una vajilla sucia no se puede usar. Si hay visita en la casa, usted primero la mantiene limpia, bien lavadita, bien reluciente, ¿verdad? Si usted va a presentar una comida a su visita, tiene que tener esa vajilla bien reluciente, esos platos limpios, esos tenedores, esos cubiertos bien limpios, ¿verdad? Entonces, el principio sería eh, comer en utensilios que estén limpios. O sea, debemos comer en utensilios que estén limpios. Y se manifiesta como un principio. Sin embargo, abajo vemos una mano dando orden a unos niños diciéndole, frieguen esa loza toda. Ya entonces, no, ahí no es un principio, ahí es un mandamiento que se desprende del principio de que las vajillas para ser usadas tienen que estar limpias. ¿Me entienden todo, verdad que sí? Entonces, el principio y el mandamiento es lo que debemos tomar en cuenta para diferenciar uno de otro. Seguimos. Entonces, hablábamos, estoy recapitulando, ¿verdad? Para entrar de lleno la parte que nos corresponde esta noche. Decíamos que los hijos maduros se mueven en base a principios. El hijo maduro, al entender lo que son los principios de servir a Dios, los principios para servir a Dios, ¿qué hace? Todo lo que hace lo hace con amor, lo hace con dedicación, lo hace con confianza, lo hace con alegría. Y ahí le puse a usted el ejemplo de un niño que con un rostro normal, ¿verdad? Y manifestando cierta alegría, está lavando su plato. Sin embargo, los hijos inmaduros, que decíamos eso, se mueven por medio de mandatos. Ustedes les puse el ejemplo acá de los niños que están recibiendo la orden o que recibieron la orden ahorita. Ustedes tienen que laven esos platos. La cara que ellos muestran, una cara de lo estamos haciendo por obligación o hay que hacerlo ya, nos mandaron, pero no querían hacerlo. Entonces, así se mueven en la casa del Padre hijos que hacen las cosas, tal vez no muestren un rostro así, pero en su adentro hacen las cosas porque lo mandaron, no porque entendieron que los principios de la palabra dan a que debemos servir al Señor con agradecimiento, con amor, sin que nos impongan, sin que nos manden, ¿verdad? Entonces, le presentaba a ustedes
para introducir, le presentaba a ustedes la parábola de los talentos. Y la parábola de los talentos es una parábola que contiene, en la Biblia hay muchos versos, desde Génesis hasta Apocalipsis, muchísimos pasajes con principios financieros, pero cuando el Señor está haciendo alusión al reino, usa la parábola de los talentos porque en el capítulo 25 de Mateo, ¿verdad? Y los versículos del 14 al 27, ¿cómo comienza diciendo? ¿Cómo comienza diciendo? Comienza diciendo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Por qué usamos esta parábola? Porque realmente es la parábola o es el pasaje en las escrituras que más ahonda en cuanto a los principios financieros. Y esta noche vamos a hablar sobre eso, sobre los principios financieros. Me apena que hay mucha gente que no se ha agregado o tal vez no le ha interesado o tal vez tienen otras cosas que hacer. Pero yo cuando se trata de asuntos de la palabra, que Dios me quiere enseñar algo, olvídense, yo dejo lo que sea. Pero felicito a los hermanos que desde un principio se agregaron a, a este estudio, a este taller sobre los principios financieros. Entonces, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo, le entregó sus bienes. Entonces dice que a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno le dio conforme a su capacidad. O sea, al que le dio 5, le dio 5 porque podía manejar 5, ¿verdad? Al que le dio 2, le dio 2 porque tal vez no tenía la suficiente capacidad para manejar 5, pero sí podía manejar 2. Y al que le dio 1, le dio también según su capacidad. Por lo tanto, es bueno que entendamos, y esto no es como un principio, es bueno que entendamos, esto es una, podríamos decir, esto es eh, una verdad, ¿no? Podríamos decir así. Y es que los, los talentos o los bienes, aquí habla de los de bienes, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se habla de talentos, se está hablando de finanzas, de dinero. Los talentos son dados conforme a la capacidad. Hay muchos hijos de Dios que no han recibido lo suficiente en la vida. Y, y saben por qué. Y han hecho, como decimos dominicanamente hablando, de tripa corazón para poder tener recursos. Pero, ay, wow, no todo le va bien. Y muchas veces no se detienen a preguntarse, ven acá, ¿será que la capacidad que Dios me ha dado es nada más para que yo maneje esto? ¿Eh? Y yo recuerdo, y les he dicho a ustedes esto, yo recuerdo que una vez alguien me dijo, a manera de que como proféticamente hablando, me dijo, pastor, el Señor va a entregarle una iglesia de miles de personas, miles. Y yo le dije, bueno, yo no sé si el Señor te dijo eso, pero a mí Él no me ha dicho eso. Porque entre Él y yo hay un acuerdo de que yo más de 150 personas, o tal vez 200 personas, tal vez pueda manejar, pero miles no. No creo que mi capacidad sea para manejar miles de personas. Tal vez tenga la capacidad, pero mi conformación física, mi conformación en cuanto a lo que es mi trabajo y todo ese tipo de cosas, no es como para yo manejar y meterme en ese embrollo de 2,000, 3,000, 4,000 personas. No. Yo sí creo que el Señor y yo tenemos un acuerdo donde Él me entrega una cantidad
y esa cantidad yo la voy a trabajar, esa cantidad de personas, aunque no es lo mismo talentos en el caso que personas, porque las personas, ustedes pueden ver que muchos se han ausentado, se han retirado en tiempos tan difícil como este. Pero yo voy a seguir, aunque solamente queden 5, aunque solamente queden 10 o 15 o 20 personas, yo voy a seguir. Porque voy a hacer lo que el Señor, lo que el Padre me mandó a hacer. Muy bien. Pero entrando de nuevo a lo que es esta partecita aquí, que le entregó 5, 2 y 1 a estos siervos conforme a su capacidad. Pero dice que se fue lejos. Está el Señor hablando aquí eso es como una especie de metáfora refiriéndose a lo que Él ha hecho, ¿verdad? El Señor se fue, dejó establecido los cimientos de su reino, comenzó con 12 personas, no comenzó con miles, comenzó con 12 personas, ¿verdad? Se multiplicó en ellos, se sembró en ellos y ellos comenzaron a hacer un trabajo y hoy somos millones y millones y millones de hijos de Dios que seguimos esa doctrina, ¿verdad? La doctrina de Cristo. Pero ¿qué pasó con él? Él se fue. Él se fue y dijo que regresaría. En cuanto a los talentos, dice el que había recibido 5 fue y negoció con ellos, ganó otros 5 talentos. Y sigue diciendo que el que había recibido 2 ganó 2 y el que 1 lo que hizo fue que cavó en tierra. Podemos ver el verso que sigue. Asimismo, el que había recibido 2 dice, ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, yo les dije a ustedes recuerdan, ¿verdad? Recuerdan que el talento es una moneda y muchas personas que tal vez metafóricamente piensen, bueno, el Señor lo que me dio fue un talento. Lo único talento que yo tengo es hablarle a la gente así, con un tratadito. Eso es lo que hablan, dicen. Pero lo toman eso como algo muy insignificante. Y es bueno que sepamos que el talento es una moneda, ¿verdad? Antigua, equivalente al día de hoy, sería en aquel tiempo a la suma de 385,000 y pico de dólares. Entonces, estamos hablando de que al que le dio un talento no le dio poca cosa. En comparación con los otros, sí, es poco, ¿verdad? En comparación con el que le dio 2 y le dio 3. Pero estamos hablando de más de 1,000,000 de pesos dominicanos, pero mucho más de 1,000,000. Entonces, esto significa entonces, mis amados, que debemos tomar y prestarle la mayor atención posible a esta parábola de los talentos. Dice, porque dice el verso 19, que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y sigue diciendo que el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Le dijo, sobre poco has sido fiel. Déjame a ver si puedo apagar esto. Sobre poco has sido fiel y le dice, sobre mucho te pondré. ¿A quién fue que le dijo eso? Al que había recibido 5. ¿Me están entendiendo?
O sea que la capacidad de manejar los talentos no implica que sea mucho o poco lo que recibo del Señor. Si yo del Señor nada más recibo para mi sostenimiento 5,000 pesos y hay otro que recibe para su sostenimiento 50,000, un ejemplo, es porque ese que recibe 50,000, entiendo, tomando como estos principios, tomándolo en cuenta, entiendo que tiene más capacidad que yo para manejar eso. Pero si yo soy fiel manejando lo que Él me da, entonces seré fiel en lo poco, aunque sea mucho lo que Él me entregue. ¿Me entienden? O sea, si es mucho lo que Él no entrega, para Él es poco, porque le dijo, ¿a quién fue que le dijo así? Fue al que le dio 5. Sobre poco ha sido fiel. ¿Qué quiere decir eso? Que Él podía darle a ese que le dio 5, podía darle más. O sea, si tuviste la capacidad de manejar 5, entonces yo te voy a poner a manejar 50. Si tienes la capacidad de manejar 50, te voy a poner a manejar 5 millones. ¿Ustedes me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque si él fue fiel en eso poco, entonces estaba capacitado para manejar algo más. Entonces, dice que llegando el que había recibido 2, le dijo lo mismo. 2 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Y qué le dijo el Señor? Bien, buen siervo y fiel. ¿Qué le dijo? Lo mismo que le dijo al de 5. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Si el último, el que nada más recibió 1, le hubiese dicho al Señor, a este señor, mira, me diste 1, aquí está, lo trabajé y te entrego 1. ¿Qué le hubiera dicho el Señor? Lo mismo, sobre poco ha sido fiel. ¿Me están entendiendo, mis amados? Entonces, la cantidad que recibimos de parte del Señor, quiero pedir a Laine que por favor me ayude con la admisión de las personas que se van agregando para no perder el hilo. Si es por la capacidad de lo que nosotros recibimos, que nos vamos a manejar y vamos a ser considerados uno más grande que otro, entonces la cosa no es así. Dios nos ve a todos, aunque nos entregue según las capacidades que tengamos, a todos nos ve igual y nos va a llamar a cuentas igual. Al que le dio poco, lo va a llamar a cuenta igual que al que le dio mucho. Amén. Creo que todos estamos claros con esto. Dice, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero. Está hablando de talento, ¿verdad? Está hablando de un dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo mío con los intereses que paga el banco. O sea, ¿qué fue lo que hiciste? Que lo enterraste. Y le dijo, no lo hiciste bien. Entonces, por eso yo quería que leyéramos bien para entrar de lleno en los principios bíblicos financieros que están escondidos en esta parábola. ¿Están listos? ¿Están listos? Amén. Déjame ver cuántas personas hay acá. Parece que hay unos cuantos más agregados ya, ¿verdad? Bueno, sí, ya vemos un buen grupo, aleluya. Qué bueno, ya vemos 21. Espero que ese grupito pues le saque provecho a este tiempo. Volvemos entonces a nuestra pantalla y vamos a analizar esos principios financieros que están escondidos en esta parábola. El principio número 1,
para los que toman nota, si toma nota. Ahora bien, quiero decirles que este material, por eso dice autor, Pastor Emilio Ramos, está disponible para todo el que lo quiera. Ese PowerPoint yo se lo puedo regalar al que lo necesite, al que lo quiera, no importa, para que lo comparta con su familia o con lo que sea. El principio número 1 dice estar totalmente convencido de que el capital que tienes no es tuyo. Si tú tienes una empresa o has logrado alcanzar una empresa o tienes un ahorro, un gran ahorro, o tienes dinero guardado o tienes dinero que tú lo puedes usar o lo estás usando para negociar, lo que llamamos capital, ese capital no es tuyo. Eso es algo que tú tienes que estar totalmente convencido. Es el principio. Porque dice el verso 14 que llamando a su siervo le entregó que sus bienes, sus bienes. Y usted dirá, pero yo trabajo, yo sudo, y oye, yo me la paso en una oficina o yo me la paso haciendo tal o cual cosa. No, mi hermano, eso lo haces tú, pero eso tú lo haces porque tienes vida. Si tú no tuvieras vida, no hiciera eso. ¿Y quién te dio esa vida? Él. Esa vida te la dio Él. Y Él te dio la vida y te dio la capacidad de tu razonar, de tu negociar, de tu manejar recursos. Por lo tanto, con el solo hecho de Él darte la vida, es más que suficiente para entender que todo lo que venga a tus manos es de Él. Es de Él. Todo, oye bien, todo lo que venga a tus manos es de Él. ¿Están entendiendo, hermanos, ese principio? Todo lo que venga a tus manos es de Él. Y cuando tú entiendes y estás convencido de que todo lo que viene a tus manos es de Él, solo de esa manera tú vas a trabajar ese capital con mucho cuidado y no lo vas a derrochar. No lo vas a derrochar. ¿Por qué? Porque es de Él. Es de Él. Todo lo que llega a tus manos es de Él. Ahora, ponte de remolón y di, no, eso me lo gano yo. Ah, ¿y si Él te quita la vida? Te vas a quedar sin nada. Si Él te quita la vida, te quedas sin nada. ¿Por qué? Porque nada de eso que tú tenías en las manos era tuyo, sino de Él. Yo no sé si ustedes me están entendiendo, hermano. Es lo primero que usted y yo debemos estar claro y convencidos. Y cuando hablo de capital, estoy hablando de lo que usas para invertir, el que negocia, el que negocia. Por eso dije, los que tienen negocio deberían oír esto. Deberían oír esto porque hablan muy jactanciosamente. No porque mi negocio, no porque mi tienda, no porque mi cosa, que lo que es mí, es de Él. Todo es de Él. Y si usted no toma en cuenta eso y no tiene eso grabado en su corazón como un principio, usted está fallando y usted va a pasar en rojo. Se va a quemar. Se va a quemar en el examen porque todo es absolutamente de Él. ¿Me entendió? Aleluya. Es bueno que usted entienda esto. Entonces, volviendo de nuevo a los que son los principios, otra cosa, cuando una persona cree que el capital es suyo, se ve tentado a hacer lo que le da la gana con eso. Y tú no puedes hacer lo que te da la gana con lo que Dios te dio. Lo que Dios te dio es para que tú lo sepas manejar, para que tú sepas administrar tu familia, para que tú sepas sostener a tus hijos, para que tú sepas
que lo que es recursos y lo que Dios te ha dado es para que no le falte nada a tu familia, es para que tu familia viva bien. Entonces, hay personas que se equivocan con eso y piensan que esos recursos Dios se los dio y que ellos pueden hacer con esos recursos lo que le da la gana. Y eso no es así. Usted no puede hacer lo que le da la gana. Usted tiene que administrarlo correctamente. Por eso usted tiene que pedirle al Señor sabiduría. Cuando el Señor le entregó el reino a Salomón, que le dijo, mira, ve, ¿qué tú quieres que te dé? Dime, ¿qué tú quieres? Pídeme lo que tú quieras. Salomón pudo haber pedido riqueza porque no era rico. Sin embargo, él lo que le dijo es, yo lo que quiero es que tú me des sabiduría para manejar a este pueblo y para administrar tus recursos. Eso le gustó a Dios. O sea, cuando Dios vio que Salomón había pedido eso, le dijo, no, pero tú tienes capacidad para manejar todas las riquezas que sean del mundo. Por eso se dice que uno de los hombres más ricos fue Salomón. En sus tiempos no había otro como él. Y los reyes iban y le llevaban. Ahí está la reina de Saba, que iban y le llevaban regalos, porque todo el mundo estaba asombrado con la sabiduría de Salomón. ¿Entiendes? Entonces, cuando Dios pone recursos en nuestras manos, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para manejarlo. Hello, ¿cuántos me están entendiendo? ¿Y de qué manera pone Dios recursos en nuestras manos? Haciendo que tú consigas un empleo, o dándote la idea de tú negociar. Oye, yo tengo unos chelitos ahí, tengo unos chelitos, mi papá me dejó unos chelitos ahí, vamos a hablar así para identificarnos con que nada más le dieron uno, ¿verdad? Yo déjame ponerme a hacer tal cosa, a negociar, voy a ponerme a negociar, hacer esto, aquello otro, o pongo una fantasía, pongo esto, pongo lo otro. Entonces, esa persona está haciendo uso de su capacidad para manejar esos recursos que están en sus manos en ese momento, pero el primer principio que tiene que tomar en cuenta es que no es de él, aunque sea de él, aunque sea algo que su papá se lo haya dejado a él, o aunque sea algo que tú te hayas ganado. Yo me pasé 50 años trabajando y hice un ahorro. Ese ahorro no es tuyo, es de Dios. Solo que tú tienes que saber manejar eso. Yo no sé si ustedes me están entendiendo, hermano. Y eso no es inventado, eso es un principio de la palabra. Y vuelvo y les repito, usted no quiere admitir que es de Dios. Bueno, cuando usted se muere, usted no va a llevar nada de eso. Y Dios es el único que tiene autoridad de su vida. Él es que da la vida y la quita. Amén. Entonces, es bueno que entendamos esas cosas. Entonces, ustedes tienen grabado el primer principio. Vamos al segundo principio. Entonces, el segundo principio tiene que ver con lo que es hacer uso de la capacidad que tienes para poner a producir ese capital. Hacer uso de la capacidad que tienes para poner a producir ese capital. Ese capital que puede ser un ahorro que tú hayas hecho, ese capital que puede ser un dinero que tú unos bienes que tú heredaste, ese capital que pudo ser, qué sé yo, de qué manera llegó a ti. Pero el segundo principio que aprendemos en esta parábola es que tú tienes que hacer uso de esa capacidad que tienes para poner a producir ese capital. El que recibió 5 talentos usó su capacidad al máximo. ¿Cómo la usó? No sabemos, pero tal vez se puso a negociar y creo que la usó negociando. ¿Por qué? Porque al que él le dio uno, le dijo, pero tú pudiste haber metido eso en el banco a plazo fijo, ganando intereses, y después tú me traes eso y me traes los intereses. Pero ¿qué fue lo que hizo? Que lo enterró.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que recibió 5 y el que recibió 2 negociaron con eso. Eso tiene que ver con la importancia de lo que es negociar. Les voy a decir esto, mis amados, y se lo digo con toda propiedad, con toda propiedad. Dios no nos formó a nosotros para que nosotros estemos esclavizados bajo un régimen de, de trabajo. No estoy diciendo que trabajar es malo. No estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que el anhelo del Padre es que antes que tú seas un empleado, tú seas un empleador. Antes de tú ser un empleado metido en un sitio, dándole ganancia a una gente que tú no sabes lo que están haciendo con ese dinero, que es de Dios también. Oiga bien, cuando los hermanos que trabajan aquí, que están en una compañía o algo trabajando, entiendan bien que están dándole ganancia a otras personas de un dinero o de una finanza que no es de ellos, que es de Dios. Por eso lo que tú haces debe hacerlo con amor, debe hacerlo con mucha entrega, porque no es trabajando para el hombre que tú estás. Tú estás administrando recursos de Dios, de Dios. Entonces, el hacer uso de esa capacidad para producir ese capital es un principio. Oigan bien, se lo voy a leer otra vez. Hacer uso de la capacidad que tienes para poner a producir ese capital. Por eso dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Una pregunta y me contestan, puede ser moviendo la cabeza o como sea, o así, así. ¿Tenía capacidad para manejar recursos el que recibió 5? Sí. ¿Tenía capacidad el que recibió 2? Claro que sí. ¿Y el que recibió 1 tenía capacidad? Claro, tenía capacidad para manejar 1, pero tenía capacidad. Por eso le dio a cada uno conforme a su capacidad. Entonces, tomando en cuenta este principio, nunca centres tu atención en usar las estrategias del empresario que tiene más capital que tú. Guarda esto en tu corazón, por favor, presta atención. Nunca centres tu atención en usar las estrategias del empresario que tiene más capital que tú. Hay personas que dicen, oye, pero ese jefe mío le va bien. ¿Qué es lo que hace? Que vende tal cosa. Ah, pero él lo que hace es que vende de esta manera o sale allí. Pues mira, con los ahorritos que yo tengo voy a hacer lo mismo. No, no, no. Tú estás tratando de imitar la capacidad de ese señor que te tiene a ti trabajando. Pide al Señor que te dé sabiduría para tú manejar eso y haz uso de la capacidad que el Señor te ha dado. Amén. Amén. ¿Están acá? Ok. Otra cosa, las estrategias deberán ser según la capacidad que tienes para manejar el capital que te fue encomendado. Tú no puedes usar estrategias que estén fuera de lo de la capacidad. Me explico. Yo quiero ponerle un ejemplo a ustedes, que lo he puesto en algunas ocasiones, lo he usado como ejemplo. Una vez, cuando yo vivía en Santo Domingo, mis hermanos, todos, nos pusimos de acuerdo para levantar un negocio, para hacer un negocio. Y en ese negocio iban a estar involucradas también nuestras esposas. Y era un negocio de vender comida. Pero no vender comida así, no. Sino la mente era de hacerlo en grande. Pero ¿saben algo? Resulta que
entre mis hermanos hay uno que siempre ha sido, su trabajo ha sido esto de facilitar, facilitador. De hecho, ahora mismo él trabaja en Compassion International, facilitando ayuda para niños y todo ese tipo de familias, para de escasos recursos y todo eso. Pero bien, él, con la capacidad que él tenía para conseguir gente que nos comprara la comida, se movió y nosotros tuvimos que clausurar el negocio. ¿Saben por qué? Porque la capacidad de él era tan grande que nos consiguió clientes que nosotros no podíamos abastecer. ¿Entiendes? Él fue a una tienda de esa grande allá en Santo Domingo y dijo, bueno, ¿ustedes creen que tenemos capacidad para 500 platos de comida diario? No, apenas tal vez teníamos capacidad para mover 30 o 20 o 25, pero no 500. ¿Ustedes me entienden? Entonces, las estrategias deben ser según la capacidad que tienes para manejar el capital que te fue encomendado. Yo doy gloria a Dios porque la palabra está llena de todas esas cosas. Ahí están los principios que nosotros necesitamos poner en práctica para poder hacer las cosas correctas. Amén. ¿Cuántos están acá? Entonces vamos al principio número 3. El principio número 3 dice, negociar el capital con miras a metas definidas de alcanzar el 100%. O sea, cuando tú tienes un capital, tú no puedes negociar o no puedes ir con la mentalidad de negociar para ver si yo me gano algo. Por ejemplo, el que obtuvo 5 talentos, lo negoció y hizo uso de toda su capacidad, de todo su potencial para ganarse el 100% de eso. Y no, mira, a estos 5 talentos yo le voy a ganar 5. Es más, tal vez se propuso ganarse un por ciento más alto y alcanzó los 5. Eso sería lo ideal. Entonces, hay personas que obtienen un capital, obtienen algo y piensan dedicarse a negociar o lo que sea, pero van con una mentalidad mediocre. A ver si le hacemos algo, a ver si le ganamos algo a eso ahí. No. Cuando te propongas ganar el 100% al capital invertido, sin caer en la usura, oye bien, ni en el fraude, ni en el engaño, porque esa es otra cosa. Hay personas que caen en la usura, en el fraude y en el engaño. ¿Saben que hay personas que se dicen llamar hijos de Dios, que viven de negocios como préstamos? Lo que llamamos prestamista. Prestamista, claro está, tú puedes prestar. Eso es una manera de negociar. Eso no es una manera de negociar. Claro que sí. Pero tú tienes que saber que si el banco presta a una tasa de interés, tú no puedes prestar por encima del banco, porque ya entras en usura. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, hay personas que prestan 100 pesos con mira a ganarse 400. Eso es caer en la usura. Si tú prestaste 100 pesos, caramba, sé justo y bendice a esa persona y gánale 15 o gánale alguito, pero no exageradamente. Ya eso es usura, eso es engaño. Y entonces es posible que tú no alcances el máximo, pero de seguro que sí vas a ganar si tú no caes en la usura y te propones ganar el 100%, porque esa es otra cosa, que si vamos a negociar y caemos en eso de usura, de fraude, de engaño, queremos ganarle el 100% a una persona y eso no es así. Tienes que ganarle el 100% al negocio, es decir, ir con esa mentalidad del negocio, no de hacerle daño a una persona, porque eso es un daño que se le hace a una persona.
Mira, yo te voy a prestar 100 pesos para que tú me devuelvas 150. Pero bueno, y es así. No, o te voy a prestar 100 pesos, tú me devuelves 150 y te lo voy a prestar por un mes. Si en el mes tú no me lo pagas, el mes que viene entonces me paga 200. Eso es usura, eso es engañar. Y hay personas que se dicen ser hijos de Dios que hacen eso. Y tienen que tener mucho cuidado porque eso no va con los principios del reino. Amén. Creo que me entendieron ahí, ¿verdad? Creo que todos me han entendido. Principio número 4. Ya voy terminando casi. Evitar dos grandes errores. Dos grandes errores. El versículo 18 dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vamos a ver. Dos grandes errores. Preste atención a esto porque es algo muy importante. Yo puse aquí un error de índole espiritual. ¿Cuál sería ese error? Dice que él cavó en tierra. ¿Cómo entenderíamos eso espiritualmente? Entenderíamos eso espiritualmente diciendo que una persona que recibe bienes del Señor lo usa solamente para lo terrenal, para lo de la tierra. Se olvida de invertir en el reino. Entonces, ese es el error desde el punto de vista espiritual. Son dos errores. El principio 4 dice, evita dos grandes errores. Número 1, no invertir en el reino. Eso es un error. El que no invierte en el reino, o sea, cuando se manifieste el Señor, va a quedar con la mano vacía, va a quedar con la mano pelada. Si usted no invierte en el reino, en la vida próxima, en la vida, ¿verdad?, futura, o cuando el Señor venga en la eternidad, usted va a quedar a mano pelada, porque usted no invirtió en el reino. Usted cavó en tierra. ¿Qué significa esto, cavar en tierra? Invertir solamente para la vida aquí y olvidarnos de la vida eterna. Olvidarnos de que nosotros podemos invertir en la vida eterna. Tal vez alguno preguntará, ¿y cómo se puede invertir en la vida eterna? Yo le voy a dar un ejemplo a usted. Le voy a dar un ejemplo. Si hay una persona que Dios la está usando para entrar a un lugar donde nadie puede entrar, porque hay mucha delincuencia o lo que sea. Y esa persona recibió ese llamado del Señor de entrar a ese lugar, como fue el caso de David Wilkerson, el que le predicó a Nicky Cruz. ¿Cómo tú inviertes en el reino? Ayudando a ese varón. Ayudando a ese varón. En otras palabras, de las bendiciones que tú recibes, déjame poner algo en la mano de este hombre para que él pueda llegar con facilidad a ese lugar. Tal vez ese hombre entra a mano pelada a ese barrio y necesita un megáfono o necesita algo para hablarle a las pandillas, a los delincuentes. Entonces, tú eres la persona indicada por el Señor para hacer uso de los recursos que Él ha puesto en tu mano y ayudar a ese varón. Invertir en el reino. Invertir para las cosas de la casa de fe. Cuando tú inviertes para las cosas de la casa de fe, tú estás invirtiendo en el reino. ¿Me está entendiendo, hermano? Hay personas que han invertido en el reino. Déjame comprar. Una vez que nosotros hicimos mucho énfasis en eso y recuerdo al principio que muchos hermanos compraron sillas y compraron cosas para ya
y así aportaban. Está viniendo mucha gente, déjame poner 2 sillas para que alguien se siente. Eso es una inversión, eso es invertir en el reino. También hay muchas otras maneras de invertir en el reino. Yo no quisiera hoy abrir porque el tiempo ya se me está acabando, pero hay muchísimas maneras de invertir en el reino. Y ese es el error espiritual que no debemos cometer, que debemos evitar, no invertir en el reino. Y no invertir en el reino es lo mismo que cavar en tierra. Aquel hombre cavó en la tierra y segundo, dice que escondió el dinero. Ese es un error desde el punto de vista financiero que no debemos caer en él. ¿Qué significa eso? No poner a producir lo que Dios te da. No poner a producir lo que Dios te da. Es lo mismo que esconder el dinero, gastarlo en asuntos personales, en lujo, en comprar cosas, en comprar aquello y lo otro, pero no ponerlo a producir es un grave error. Tal vez tú dirás, pastor, pero y entonces yo no puedo salir con mi familia a comer un heladito. Eso es inversión. Salir con la familia a comernos unos heladitos o salir de fin de semana con la familia para un sitio, a pasar un sitio, eso es inversión. El hombre que saca a su esposa y la lleva de paseo por un fin de semana o lo que sea, está invirtiendo ¿en qué? En su matrimonio. Por lo tanto, no está cometiendo un error financiero, está poniendo a producir eso que Dios le está dando. Yo creo que todos me están entendiendo. Amén. El principio número 5 que hay que tomar en cuenta es pasar inventario. Todo el que tiene algo en la mano, y como dije que me hubiera gustado que muchas personas que tienen negocios estén oyendo esto para que vean que la Biblia habla de todo esto. ¿Qué dice que vino el hombre y arregló qué? Cuentas? ¿Qué es eso de arreglar cuentas? Pasar inventario. Ok, déjame detenerme. En esta semana yo invertí 2,000 pesos, por ejemplo, en mercancía. Déjame ver, aquí están los 1,000 que invertí. Rian. ¡Oh! Pero aquí tengo 3,000 y pico, 4,000. Entonces, ya los 1,000 que invertiste, los sacaste. Tú estás inventariando. Déjame ver qué puedo hacer ahora. ¿Cómo podemos comprar? ¿Cuánto me queda de capital? ¿Y cuánto me queda de mercancía para yo seguir ganando, para seguir? ¿Me entienden? Entonces, el inventariar es relacionar. Dice que inventario significa relación de lo hallado. Tú tienes que relacionar lo que tú hallaste con lo que invertiste. Entonces, todo empresario excelente y aún toda persona, porque nosotros, aunque tal vez no estemos en una empresa, pero personalmente debemos saber manejar los recursos que llegan a nuestras manos. Dice, todo empresario excelente pasa revista a su negocio para verificar si hubo ganancia o pérdida. Tiene que verificar si hubo ganancia o pérdida. Entonces, hay algunas pautas importantes. Ya lo presenté a ustedes. ¿Cuántos principios? 6. 5. Ok. Hay algunas pautas muy importantes al hallar las ganancias a la hora de inventariar que debemos tomar en cuenta. Estas pautas. La primera, cumplir con Dios primero. Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Segundo, cumplir con el César. Mateo 22, 17 al 19 dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, Jesús
pagó impuestos. Es bueno que sepamos que Jesús pagó los impuestos. Recuérdense que él mandó a Pedro una vez a tirar un anzuelo porque le estaban cobrando los impuestos. Y Jesús pagó los impuestos y él dice, den a César lo que es de César. En otras palabras, paguen los impuestos del César. Hay hijos de Dios que se roban los impuestos del César y eso es robar. Porque si el César, que representa el gobierno, tiene sus impuestos y usted se lo coge, no importa. Si ellos están abusando con exagerar los impuestos, eso es problema de ellos. Pero usted y yo tenemos que pagar los impuestos. Es lo que dice la palabra. Den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, otro punto muy importante y es que todo lo que tú ganaste, ya habiendo sacado tu capital, tienes que ahorrar. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Tienes que ahorrar. Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Así dijo en Lucas 12, 19, aquel rico, ¿verdad? Que vio que su negocio había producido mucho. En otras palabras, él había ahorrado. ¿Es malo ahorrar? No. Aquel hombre hizo mal en que sus graneros fueran más grandes en haber ganado mucho. No, hermano. Lo malo de él fue que se confió y él pensaba que él podía controlar todo y por eso le dijo a su alma, alma, muchos bienes tiene guardado para muchos años. Él no tomó en cuenta a Dios. Ese fue el error de él. Pero ahorrar es positivo, hermano. Ahorrar es positivo. Y otro es saldar compromisos. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada. ¿Están acá? ¿Me están siguiendo, hermanos? Yo espero que me estén siguiendo. Otra cosa muy importante, preservar y o aumentar el capital. O sea, si tú invertiste 1,000 pesos y a esos 1,000 pesos le ganaste 1,500, no vuelva a invertir 1,000 pesos más. ¿Tú quieres que ese negocio siga creciendo? Invierte algo más, agrégale por lo menos aunque sean 250 pesos a esos 1,000, ¿verdad? Y ahora invierte, en vez de invertir 1,000, invierte 1,250 y lo otro, pues tú lo manejas como yo te voy a indicar aquí, más o menos. Entonces el capital hay que aumentarlo. Llegando el que había recibido 5, ¿cuánto trajo? 5 más. ¿Qué hizo? Que aumentó el capital. ¿Me están siguiendo? Entonces, por último, tomar y disfrutar mi parte. Proverbios 27:18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. ¿Me están siguiendo? Ahora, yo les voy a dejar esto aquí. Por favor, quiero que preste atención. Hoy vamos a terminar un poquito más tarde, pero no es que nos vamos a pasar exageradamente. Es para yo poder terminar el tema. Miren, yo le puse un ejemplo sencillo acá. Por favor, quiero que le preste atención. Obsérvelo. No voy a quitar la pantalla. Obsérvelo. Suponiendo que la ganancia tuya sea 1,200 pesos. Una idea que te estoy dando no quiere decir que tiene que ser así, por favor. Es una idea que el Señor puso en mi corazón que se la pusiera ahí. ¿Cómo tú distribuirías esos 1,200 pesos que ganaste? Estamos hablando de que son 1,200 pesos de ganancia, no estamos hablando de capital. El capital tú lo sacaste. Porque si tú inviertes 3,000 pesos y ganas 6,000, ¿cuánto estás ganando? Estás ganando el 100%, ¿verdad que sí? Le está ganando 3,000 pesos a esos 3,000. Entonces tú sacas esos 3,000 pesos y la ganancia son 3,000. ¿De acuerdo? Entonces, esa ganancia, ya tú sacaste aparte lo que invertiste. Esa ganancia que son 3,000, tú tienes que saberla distribuir. Distribuir.
Y hasta eso nos enseña la palabra. Preste atención. Y miren el ejemplo que le estoy poniendo acá. 10%. ¿Qué es lo primero que tú tienes que sacar? El 10%. ¿De quién es el 10%? De Dios. Lo de Dios. Dad a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Y lo de Dios es el 10%. Dios no exige más del 10%. Oigan bien, preste atención. Porque Él ha decidido reservar para Él el 10%. ¿Qué Él hace con ese 10%? Él lo entrega a la administración de sus hijos para que sus hijos lo administren según las normas que Él ha establecido en la palabra. El diezmo tiene sus normas de administración, ¿sabían? Pero para eso tendríamos que dar un tema aparte. Porque hay mucha gente que dice, yo no sé lo que se hace con el diezmo. Usted tiene que saber lo que se hace con el diezmo. Usted tiene que saber. El diezmo específicamente Dios lo tiene para uso de sostenimiento de las personas que trabajan en el reino. De los que trabajan en el reino a tiempo completo, full time, como dicen. Y Dios usa el diezmo para ello, pero también para otras cosas más. Pero eso sería otro tema. Entonces, lo primero es el 10%, que es de Dios. ¿Cuánto sería de 1,200 pesos? 120. Chequen. El 20, le puse un 20% a lo de César, pero ese 20% puede variar, puede ser, porque le puse un 15% lo de ahorro. Puede ser que lo de César no sea tanto, podría ser entonces 20% para ahorro o 15% para César. César, ¿saben lo que me estoy refiriendo? Impuestos, ¿verdad? Entonces, pero yo le puse, vamos a suponer que como están los impuestos muy elevados ahora, 20% de César, serían 240. ¿De dónde sale eso? De los 1,200 pesos que le ganaste, que ganaste. Es un ejemplo que estoy sencillo y no estoy usando cifras grandes para no enredar la cabulla mucho. Ok, 15% de ahorro serían 180. Pero si tú pagas menos impuestos, entonces tú te ahorrarías, tú dices, bueno, déjame ahorrarme el 20%, que serían 240. Pero bien, pusimos 180. 15% de compromisos. Ah, caramba. El problema está en que nosotros usamos una mentalidad demasiado grande y vemos los compromisos y los problemas demasiado grandes. 180 pesos no te van a dar para tú resolver todos los problemas, pero sí van a ser una pauta para tú sacarlos aparte para tus compromisos. El problema está en que esos 180 no lo comemos, lo gastamos en cualquier otra cosa, pero no olvidamos de que hay compromisos que saldar. Ay, pero que yo estoy debiendo 300. Ah, ¿estás debiendo 300? Ahora sacaste esos 180, estás debiendo menos. ¿Me están entendiendo? Pero tienen que sacar para los compromisos. 20% para agregárselo al capital. Oh, eso quiere decir que si yo invertí 2,500 y a esos 2,500 le gané 1,200, ya yo saqué los 2,500 que invertí y le voy a agregar 240. ¿Qué pasó con el capital? Que creció un poco. ¿Entienden? Yo estoy poniendo un ejemplo sencillito, para que ustedes tengan la idea. Entonces, 20% mío. Mío. El 20%, miren cuánto es, de 1,200 son 240. Con ese 20% yo puedo hacer muchísimas cosas. Muchísimas cosas, pero eso es mío. Eso fue lo que yo me gané. Si de ese 20% tú quieres compartir con tu familia, si de ese 20% tú quieres ofrendar a alguien, porque la ofrenda, el diezmo es una cosa y la ofrenda es otra. Si de ese 20% tú quieres ayudar a alguien,
o lo que sea, ahí está. Pero los otros compromisos van a ir menguando a medida que tú eres responsable con eso. Porque hoy tú te ganaste 1,200, pero puede ser que mañana te gane 4,800. Un ejemplo. Y si sigues la misma norma, la misma regla, ¿qué va a pasar? Vas a ir progresando. ¿Por qué? Porque mientras más vaya ganando, más tú le vas a abonar al capital, más tú vas a sacar para tu compromiso, más tú vas a ganar para ti mismo, más facilidad de pagarlo de César. Y lo primero que tienes que hacer es sacarlo de Dios. Cuando tú sacas lo de Dios primero, todo lo demás fluye con facilidad. Eso te lo puedo demostrar por la palabra, pero también en mi vida yo he aprendido eso. Yo he aprendido que cuando saco lo de Dios, todo lo demás de ahí para allá, haciendo este tipo de distribución, me va bien. Me va bien. O sea, yo no le estoy enseñando a ustedes algo que no tenga asidero bíblico y algo que no esté practicando. Mucha gente se ha equivocado conmigo, de los impíos y esta gente que andan siempre, que viven hablando basura. Dice, pero el pastor tiene una jipeta, vaya a ver cómo yo conseguí eso. Eso no fue la iglesia que me lo regaló, eso no fue que yo cuando, ni nadie. Eso ha sido haciendo uso correcto de mis entradas. ¿Entienden? Todavía al día de hoy yo estoy pagando eso, pero yo sé cómo administrar eso, porque el Señor me enseñó a hacerlo. ¿Y qué estoy haciendo? Enseñándole a ustedes también, dándole algunas pautas a la luz de la palabra, porque vienen tiempos, mis amados, fuertes, fuertes, fuertes para la humanidad. Amén. Así que debes recordar siempre, y este es el principio número 6, que el capital que está trabajando es propiedad de Dios. Cuando creas que eres el dueño, te verás tentado a hacer lo que te da la gana con esos bienes. Ser fiel en esta parábola, la que vimos, significa poner a producir o a ganar el capital o los bienes que Dios ha puesto en tus manos, sea mucho o sea poco. Poner a ganar eso se llama fidelidad. Dios no te pone una cosa en las manos para que tú la dejes perder o para derrocharla. Lo que Dios te pone en la mano es para que tú lo uses fielmente. Recuerda que para Dios lo mucho es poco. Esa es otra cosa. Lo mucho es poco. Al que le dio 5 talentos le dijo, fuiste fiel en lo poco. Amén. ¿Están acá conmigo? Entonces, ser fiel en tus negocios es el principio número 6. Y Proverbios 13:22, y aquí termino. Dice lo siguiente: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Ah, ¿no le gustó ese ching ahí? Vamos a leerlo otra vez. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Aleluya. Y mire este otro verso, Santiago 5 del 1 al 3. Vamos ahora, ricos, lloren y aúllen como los perros por las miserias que os vendrán. Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo sus carnes como fuego. Y oigan cómo termina diciéndole, habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Ustedes saben lo que está diciendo ahí, Santiago? Estos días postreros y los que se avecinan son los días cuando Dios
va a entregar las riquezas que están guardadas para el justo. Y si el justo no se prepara bien, la va a derrochar. Porque esas riquezas del impío están acumuladas, atesoradas para estos días postreros. Así que vienen hecatumbes para la economía en el mundo. Sí. Pero ¿y qué pasa con los hijos de Dios, con los justos? Con los que son fieles al Señor en todo y aún con sus finanzas. Aleluya. Van a disfrutar de esos tesoros que están guardados para este tiempo. Están guardados para este tiempo. ¿Cuánto entienden esto? ¿Entendieron esto? Mis amados, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Y yo espero que ustedes hayan entendido estos principios. Que lo guarden, que lo atesoren en su corazón. Vienen días difíciles, pero no teman. No temas, Raquel. No temas, Raquel. No temas. No temas, Marily. No teman ninguno de ustedes. Que las cosas que el Señor tiene reservadas a José y Kilsi para el justo es ahora, en los tiempos que se aproximan, que van a ser entregadas. ¿A quiénes? A los que son fieles. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Entonces, este es un tiempo donde tenemos que apercibirnos, prepararnos y seguir siéndole fieles al Señor. Entonces, yo quiero dar la oportunidad a cualquier persona que desee hacer una pregunta o añadir algo que el Señor le haya hecho entender ahí, tiene la oportunidad de hacerlo. No siempre es el pastor, el padre espiritual que tiene, ¿verdad? Sino que también Dios le da revelación a los hijos de la casa. Hermana Miguelina, usted puede abrir su micrófono. ¿Sí? Bendiciones. Amén. Bueno, esto me sirvió mucho porque hace unos días yo tenía un tema con otros hijos, no de la casa, sino de otro lugar. Y yo decía, era con relación que si era lícito a los hijos de Dios prestar dinero. Entonces, mientras yo estoy en esa disputa, me viene esa parábola de los talentos a mi mente. Y yo decía que sí, que Dios lo que condenaba era la usura. Entonces, esa persona me preguntó que en la Biblia no había un parámetro establecido de qué interés podía utilizar un hijo de Dios para prestar. Yo no supe responder ahí, pero sí ahora con el asunto donde el Señor le dice al del talento que él lo pudo haber puesto en el banco. O sea, es un parámetro para nosotros saber a qué interés presta un banco para entonces nosotros poder negociar, Exacto. no excediendo al interés de ellos que ellos prestan. Perfecto. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno. Qué bendición. ¿Alguna otra intervención? Lo que ustedes digan para mí es sumamente importante. Gracias, hermana Miguelina. Realmente eso me hace sentir bien. De verdad que sí. Me estimula a seguir impartiendo este tipo de cosas para que los hijos de Dios sean fortalecidos. Damos paso a Brian. Brian Pérez. Sí. Sí. ¿Ya me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Yo tengo un testimonio, un pequeño testimonio para contarles. Que por mucho tiempo yo había asistido a la iglesia, hace
aproximadamente ya 10 años. Y bueno, se oirá crudo esto que voy a decir, pero voy a ser sincero así. Yo siempre daba ofrenda, pero nunca como que me decidí a dar el diezmo, ¿no? Y de unos meses para acá, vamos a decir, hace 2 meses y medio, dije que sí, me decidí, voy a dar el diezmo, porque el Señor es fiel, con eso en mi mente. Y el Señor me premió, yo digo que fue el Señor que me premió con un trabajo que yo gano el doble y trabajo la mitad. Entonces, yo digo que eso fue el mismo Señor que me bendijo. Pero claro que sí, eso es resultado de eso. Claro, y yo Es que Dios no juega. de Dios. Eso es resultado de eso, claro. Aleluya. Eso era lo que quería decirle, claro. Aleluya, damos gracias al Señor por eso. Es que Dios no juega. Puedes cerrarlo tu micrófono si quieres. ¿Hay alguien más que interviene en este tema que estamos tratando? Esos hermanos que están detrás de cámara ahí, yo espero que hayan escuchado esto, que no le haya agarrado el sueño, ¿verdad? Pueden también aportar, no tienen que abrir la cámara, pero pueden dar una aportación. Aprovechar estos minutitos que nos quedan para cerrar el programa, el tiempo del estudio de esta noche. Pero yo sí puedo dar testimonio. Yo puedo escribir un libro de las cosas que el Señor ha hecho en mi vida con eso, hermano. Mire, usted, vamos a suponer, usted dice, pastor, mire, aquí tiene estos 200 pesos ahí que el Señor puso en mi corazón. Ajá, así venga, yo los recibo para no quitarte la bendición. Pero lo primero que yo hago es que saco los 20 y lo pongo aparte. Busco, cambio eso de esos 200 y saco esos 20 pesos y lo pongo aparte. Porque eso no es mío. Eso no es mío. Y ustedes recuerdan una pregunta que yo hice una vez. Si tú ganas 1,000 pesos y le das el diezmo al Señor, ¿cuánto le da al Señor? 100. ¿Es así? 100 pesos. Es el diezmo, ¿verdad? De 1,000. Ok. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto te quedan? ¿Alguien me responde? Te ganas 1,000 pesos y le das el diezmo al Señor. ¿Cuánto te queda de los 1,000 pesos? ¿Alguien me responde? ¿Quién me responde? Raquel, respóndeme. Sí. Raquel, ábreme. Sí. Yo diría, como usted decía, bendiciones para todos. A ver. Nosotros cuando realizamos el diezmo, nosotros estamos invirtiendo para el reino, nosotros estamos haciendo como un ahorro. Sí. Y eso que nosotros no son los 900 que nos van a quedar, a nosotros nos va a quedar porque estamos invirtiendo y eso lo vamos a tener, como te decía al principio, después de la venida del Señor. Sí, pero ¿cuánto nos quedan entonces? ¿Cuánto te quedan? O sea, no me van a quedar los 900, yo tengo los 1,000 completos. Ah, porque yo estoy guardando, yo estoy ahorrando. Así, sí. Así mismo es. Sí. Sí. Si tú le diste esos 10 al Señor, óyeme, los 900 tú los gastas en lo que sea, te quedaron esos 100, pero realmente esos 100 están ya multiplicados por 10. Es como si te quedaran los 1,000. Tremendo. Esos 100, pastor, esos 100 están más seguros que los 900 que quedan en nuestra mano. ¿Quién me dice? ¿Quién me habla? Odalis. Odalis, sí. ¿Cómo es? ¿Esos 100? Esos 100 están más seguros que los 900 que están en nuestras manos. Sí, porque los 900 se te van de una vez. Pagando aquí, pagando allí, pagando a César, buscando lo tuyo, ayudando aquí. Se fueron. Pero los 100, ¿dónde están? Quedaron sembrados en el reino. Y eso tú lo vas a ver cosechar. Porque eso es así. Aleluya. Bueno, mis amados, pues me gozo de escucharles, de oírles algunos. Déjame ver si se puede abrir todos los micrófonos a la vez. Sí, bueno, se pueden abrir, creo. Pero gracias, mis amados, por estar en este tiempo maravilloso.
Pronto vamos a tener otro estudio y les voy a avisar con mucho tiempo porque yo estoy sintiendo una inquietud en mi espíritu de que estamos viviendo en tiempos donde muchos hijos de Dios se están dejando engañar de la bestia. Entonces, es bueno que hablemos con más claridad sobre eso, porque la palabra de Dios dice que aún los mismos escogidos serán engañados. Y el engaño es algo que viene de una manera sutil y que tú menos te imaginas. Cuando alguien te engaña a ti, tú menos te imaginas que esa persona te engañó hasta que lo descubres, ¿verdad? Entonces, vamos a estar enfocando un tema con esa, ¿verdad? Con esas pendientes. Dios les bendiga mucho, el Señor les guarde y esperamos vernos el domingo en nuestro culto. La paz del Señor sea con todos.